Estados Unidos se prepara para conmemorar los 20 años del peor atentado que hayan sufrido en su territorio. Hay quienes en esa época lo vieron en directo o también a través de la televisión y relatan cómo vivieron ese día. Todos testigos de un momento que cambió el rumbo del siglo. El reportaje es de los periodistas Carlos Greit y Claudia Pereira. Pero interrumpimos nuestra programación para mostrarles estas imágenes que estamos recibiendo en vivo desde la ciudad de Nueva York. Un sentimiento de conmoción, de incredulidad también respecto a lo que había ocurrido. Pero aquí la pregunta era, ¿quién fue? We crashed. The other trade center's down. It's down. Holy crap! Nosotros nunca pensamos que Juan había fallecido. Después supimos de que Juan también estaba en el edificio donde chocaron los aviones. Esto es demasiado grave. Hoy día cambió el mundo. There are no words. Aquel 11 de septiembre de 2001, en solo 16 minutos, el mundo pasó de ser testigo de un accidente a presenciar el atentado que cambió el rumbo del siglo XXI. Una avioneta parece que se ha estrellado contra una de las Torres Gemelas. Estábamos viendo la tele. Estábamos en Lima. Estábamos culminando una visita de Estado. Yo estaba en mi oficina. Pasadas las 8 de la mañana, George W. Bush salió de su suite en Sarasota, Florida, para dirigirse a la escuela primaria Emma Booker. Ya en camino le comunicaron que una avioneta se había estrellado contra una de las Torres Gemelas en Nueva York. Pensó que se trataba de una impericia del piloto. Saludó a los niños, se sentó junto a la profesora Sandra Daniels. Pocos minutos después, la imagen que daría la vuelta al mundo. El presidente de Estados Unidos era notificado de que el país estaba siendo objeto de un ataque. Al otro lado del Atlántico, en Portugal, el presidente de Chile, Ricardo Lagos, sostenía un almuerzo con el primer ministro de Portugal, António Guterres, hoy secretario general de Naciones Unidas. La sucesión de hechos fue similar. Alguien le dice al oído y él dice que lástima. Una avioneta chocó con un edificio en Nueva York. Bueno, lamentamos y seguimos sin problema. 10 minutos después vuelve, le habla de nuevo al oído, le cambia el rostro, lo estoy viendo a frente mía, Guterres, le cambia el rostro y dice: 2 aviones comerciales atacaron las Torres Gemelas. La mesa quedó vacía. Minutos antes, el analista internacional de Chilevisión Noticias, Libardo Buitrago, se aprestaba a comenzar su programa en Radio Horizonte. Nadie imaginaba en ese instante de lo que nos íbamos a enterar minutos después. Pero yo inmediatamente recordé que en el año 1993 el Mulá Omar había intentado descuajar las Torres Gemelas colocándole explosivos en la base. Vemos bolas de fuego, con lo cual me da la impresión que otra explosión se acaba de registrar en la Torre Gemela. Yo creo que son atentados contra las 2 Torres Gemelas de Nueva York. Ese fundamentalismo islámico tendría nombre horas más tarde: Al-Qaeda. Siguen cayendo restos y siguen cayendo pedazos de material. Ricardo, estamos viendo las primeras imágenes en directo de las Torres Gemelas. Mientras el mundo miraba estupefacto el desarrollo de los hechos, incluido el derrumbe de las 2 torres en Nueva York, en los aeropuertos de Estados Unidos, los controladores luchaban por mantener la calma. Pronto el espacio aéreo de Estados Unidos sería cerrado. La incertidumbre y el temor abundó en los terminales de todo el mundo, incluido el de Santiago. Incluso el piloto de un vuelo Lufthansa se negó a despegar esta mañana porque entre los pasajeros había 2 personas con vestimentas árabes, los que finalmente resultaron ser argentinos. Supuse de que era un acto discriminatorio.
Probablemente el cambio más evidente para los ciudadanos del mundo se registró acá, en los aeropuertos de todo el planeta, que implementaron, conforme pasaron los años, sistemas de seguridad y controles de metales, de explosivos, de sustancias peligrosas que fueron cada vez más exhaustivos. En ese año, el 2001, en muchos países le habían entregado a las líneas aéreas la revisión de sus pasajeros. Esto se hacía a través de empresas de seguridad. Ocurrido este atentado, a nivel global, todos los países tomaron el control de la seguridad aeroportuaria. La forma en que antes nos desplazábamos en avión, todo eso cambió y si cada vez se agudizan más las medidas de control, lo que podemos ver es que el mundo tuvo que hacer concesiones en materia de seguridad. El control del espacio aéreo como nunca antes, un tema de inteligencia mundial, sorprendió a muchos pasajeros desde aquel 11 de septiembre, incluido el presidente Ricardo Lagos, quien debía viajar al día siguiente a Inglaterra. Salimos de Portugal, estamos volando sobre el mar y vamos a tener que quedar volando sobre el mar. De hecho, durante 1 hora estuvimos esperando en círculos antes de poder aterrizar en Londres. En el barrio donde nació y se crió Juan Ceballos, una de las 2 víctimas chilenas de los atentados, a esa hora presenciaban por televisión lo que parecía ser un hecho que verían de lejos. Estamos viendo la tele por el problema que había habido, que los aviones habían chocado en las Torres Gemelas y lamentablemente nosotros nunca pensamos que Juan había fallecido, o sea, no, sino que después supimos de que Juan también estaba ahí en el edificio donde chocaron los aviones. Y a nosotros también pena porque hacía poquito tiempo que nos habíamos juntado antes que se fuera él. Ceballos trabajaba en un servicio de mensajería y estaba al interior de la Torre Norte en el piso 83. Un segundo chileno, Michael Wallace, era operador financiero. Ambas identidades fueron confirmadas a comienzos de octubre de 2001. Y para el aniversario de Juan nos juntamos acá y hacemos un pequeño recordatorio, ¿no? Le prendemos velita y nos juntamos acá todos los amigos para recordar el fatídico caso de lo que pasó en las Torres Gemelas. Durante años estas imágenes permanecieron guardadas en el escritorio de un camarógrafo y periodista de la cadena CBS, Mark Laganga. It collapsed. The top floors collapsed down. El profesional registró en primera persona todo lo sucedido y mostró cómo se vivieron desde adentro los minutos posteriores al ataque al World Trade Center. A medida que se iba acercando a la zona cero, el lente de su cámara empezó a perder visibilidad hasta quedar prácticamente cubierto por el polvo. Había un hombre y tenía 2 maletines y le pregunté, oye, ¿puedo hablar contigo? Me dijo, he tenido un mal día y le di espacio, sigue viviendo. Muchas de estas personas, retratadas por el lente de Laganga, pudieron ser parte de una larga lista de víctimas secundarias de los atentados. A las 3.016 víctimas fatales tras los atentados, se han ido sumando en los últimos años aquellas víctimas indirectas. Por ejemplo, 75.000 personas que han sufrido enfermedades por haber colaborado en la zona. Se estima que unas 400.000 personas podrían sufrir secuelas. Solo dentro del Departamento de Bomberos de Nueva York se cuentan 182 víctimas fatales por enfermedades relacionadas con el 11 de septiembre. Cuando logramos entrar a la zona cero todavía había polvo. Ese polvo que después se demostró que era contaminante porque mucho de eso tenía asbesto.
transmitir con certeza lo que iba ocurriendo aquel día claramente no era fácil. Existía internet, pero el flujo de la información no era lo suficientemente ágil. 20 años después, las redes sociales y la velocidad digital han cambiado la forma de cubrir estos hechos. Pese a las profundas muestras de dolor, los neoyorquinos no quieren olvidar la tragedia. Había que ir a Entel, tomar la cinta, rebobinarla, buscar la imagen perfecta, editar esas imágenes. El apoyo restricto de los americanos al presidente Bush. Para luego poder enviarla contra el tiempo. La conductora de CNN Chile, Matilde Burgos, en ese fatídico día de 2001, acompañaba al secretario de Estado Colin Powell en una gira que terminó abruptamente. Entra Colin Powell al hotel desencajado porque todos los americanos, todos los gringos estaban pero vueltos locos. Con la seguridad acordonaron el hotel. Yo voy con el micrófono para tratar de sacarle una reacción y le hago así y siento que alguien me levanta en el aire y me sacaron. Dijo, yo me tengo que ir de inmediato, porque a las 9 de la mañana ya había ocurrido. Tengo que regresar a Estados Unidos. Quiero votar antes. Pido que se adelante la votación. Y le dijeron que bueno y votó antes y se fue. Nueva York, Washington, Estados Unidos, nunca más sus habitantes volvieron a ser los mismos. Sobre la calle Fulton se construyó el One World Trade Center para recordar a las víctimas. Las primeras décadas del siglo XXI nos permitieron abrir los ojos a un mundo que nuestros padres y abuelos probablemente no imaginaron. Como nunca, claro, nos hubiésemos imaginado ver caer las dos gigantescas torres de 110 pisos construidas medio siglo antes en el corazón de Manhattan.